La bienvenida a este encuentro GPA en Imposto Documentos. GPA es un grupo de publicaciones artísticas, es un taller también donde realizamos distintos tipos de actividades. Es un proyecto que llevamos adelante junto con Carla Moto, que me acompaña hoy día, con Simona Lodi y Alberto Zamora. Y uno de los propósitos de nuestro proyecto consiste en investigar y difundir la creación de publicaciones artísticas, y para eso creamos los encuentros GPA. Este es el tercero y estamos muy contentas y contentos de estar acá, que hace unos meses atrás nos reunimos con Antonio y con la José a conocer en el fondo este espacio de documentación y archivo, y desde que nos reunimos inmediatamente se nos ocurrió la idea de activar un poco este espacio a partir de algún tipo de actividad, y prontamente eso se concretó en esto. Así que estamos muy contentas de recibir a nuestros amigos de Naranja Publicaciones, Sebastián Arancibia y Sebastián Barrante, que nos van a contar sobre el proceso de reedición de un libro maravilloso de Guillermo Deiser que se llama El Cerebro. Y también Josefina nos va a hablar sobre Acuerdos de Mayo de Justo Pardo Mellado y Gonzalo Díaz. Así que nada de eso, básicamente la idea es como que ellos nos cuenten un poco sobre estos procesos de investigación y de creación, y luego revisar los materiales, conversar y que sea una cosa más tipo taller. Así que los dejo con Josefina. Ya. Hola a todas, todos. Gracias Megumi de nuevo por la invitación. Super. Nada, bueno, me presentaron, mi nombre es Josefina, soy encargada de archivos de acá de Imposto Documentos, y hoy día quería compartir con ustedes una presentación sobre el primero de los protocolos de lo que se llaman los Acuerdos de Mayo de Justo Pastor Mellado y Gonzalo Díaz. Una pequeña contextualización. Megumi lo que hizo fue invitarnos a nosotros desde Imposto a participar de este encuentro presentando algún documento que formara parte de nuestro archivo, ¿ya? Porque este lugar, y eso que quería contarles, tiene una biblioteca, que es la que están viendo aquí, pero también tiene dos fondos documentales con hartos documentos de arte chileno, revistas, catálogos, cartas, invitaciones, en fin. Son muchos materiales distintos. Entonces la invitación era un poco ver qué material de ahí podría ser interesante para ponerlo en común aquí, y el que decidimos elegir fue el primer protocolo de los Acuerdos de Mayo. Nada, les cuento un poco qué son primeros protocolos de Mayo. Son 3 publicaciones distintas editadas por Gonzalo Díaz y por Justo Pastor Mellado en 1984, y que se titulan respectivamente Protocolo 1, Modus Operandis, que es el que vemos ahí, el rosado, Protocolo 3, El Amigo del Pueblo, y Protocolo 5, What Do You Mean, ¿ya? Según Mellado, si hubiera que definir el carácter de estos escritos, tendríamos que decir que se trata de panfletos artístico-políticos, esa es la palabra que él usa, y dice que, y acá abro cita, en la tradición de las epístolas abiertas o los escritos de opinión de los primeros periódicos, estos textos hablaban de los efectos de lectura que determinadas obras producidas por nosotros, es decir, por él y por Gonzalo Díaz, provocarían en la coyuntura. Mellado sostiene que el caso del Protocolo 1, que es el que yo voy a presentar aquí, voy a presentar solamente ese, fue inaugural de un tipo de escritura de carácter experimental que rendía cuenta del privado de la producción de un acuerdo de trabajo que él y Gonzalo fundamentó como los Acuerdos de Mayo. Efectivamente, a través de este documento, lo que Mellado y Díaz hicieron fue poner en común lo que habían conversado en una reunión privada, definiendo ciertos acuerdos en torno al panorama artístico de la época, de mediados de los 80 en Chile. Ahora bien, más allá de estos antecedentes generales, que se pueden encontrar en un texto de Justo Pastor Mellado que está publicado en el SEA y que habla un poco, se llama como antecedentes para leer una obra de Gonzalo Díaz, la verdad es que hay muy poca información sobre los protocolos de los Acuerdos de Mayo, y específicamente este, el primer protocolo. Yo en verdad cuando me propuse investigarlo, de un modo muy ingenuo porque no conocía en verdad mucho sobre esta publicación, no sabía que me iba a encontrar con que realmente no hay ninguna investigación ni de corto ni de largo aliento que hable de las circunstancias en las cuales se editaron y publicaron estos escritos.
Entonces lo que tuve que hacer fue juntarme con Justo Pastor Mellado, que fue muy generoso y me recibió, para poder preguntarle un poco cómo se llevó a cabo ese proceso de producción. Y entonces lo que yo finalmente voy a hacer aquí es compartir con ustedes algunas observaciones, algunos comentarios que salieron en esa conversación y que, lo voy a advertir desde ya, no tienen tanto que ver con el contenido de este texto, que por cierto es muy crítico, ¿ya? O por lo menos para mí, era bien difícil de ingresar al texto, sino más bien con el contexto de producción de esta publicación, también con su intencionalidad o su postura discursiva, cómo es que se presenta, cómo nos habla, y también con algunas de sus propiedades materiales y visuales. Voy a terminar con eso. Bueno, cuando me junté con Justo Pastor, lo primero que le pregunté fue algo así como cómo se había producido, o sea, como en qué contexto se produjo esta publicación o qué motivó, en verdad, como la iniciativa, ¿verdad?, de producir este escrito. Y lo interesante es que él, en lugar de hablarme del protocolo, me llevó un poquito más atrás a sus diarios de trabajo y me mostró esta imagen, ya que es una página de uno de sus diarios de trabajo. En esta página, que es de abril del 84, es decir, un poco antes de la aparición del primer protocolo, encontramos los primeros bocetos de lo que se expuso en la muestra de Gonzalo Díaz titulada ¿Qué hacer?, que se presentó en Galería Sur en 1984. Según Mellado, él y Gonzalo, que en ese momento trabajaban mucho juntos, estaban en una conversación de café discutiendo lo que se iba a presentar en esa exhibición, y Gonzalo arma todo esto en su diario de trabajo. Él interviene en su diario de trabajo y expone gráficamente ahí por primera vez lo que se iba a presentar un poco más tarde en la exposición ¿Qué hacer? Entonces aquí están los bocetos y aquí está el registro de la exposición. No sé si se alcanza a ver. No me quiero detener mucho sobre esto, pero en resumen lo que hay aquí son 4 cosas, ¿ya? Hay por ese lado un muro cubierto por un alzaprimado que tiene una frase escrita en neón detrás que dice lo siguiente: hipótesis, alzaprímate esta red del privado como trama del espacio público. Lo segundo, que no se alcanza a ver casi nada, es lo que asoma ahí detrás, es un díptico, ya que tiene por un lado un muro de ladrillo, eso es lo que se alcanza a ver, con un pedacito de neón, ¿verdad?, azul que atraviesa ahí, y por otro lado una tela que estaba atravesada por cuchillos de cocina. Eso no se alcanza a ver en la foto. Después hay un refrigerador que está marcado con una estructura que se parecía a un caballete de pintura y que estaba forrado por detrás con una frazada, que es lo que vemos como adelante. Y después estaban los pilares de la galería que están encofrados en madera. Esa fue la intervención que hizo Gonzalo. Ah, y bueno, y también hay una pieza que no llegó a estar en la exposición, pero que se puede ver ahí abajito, que son esos rieles de tren, que finalmente no se pudo exponer porque no se pudieron conseguir los rieles del tren. Bien, ¿por qué Mellado me muestra esto cuando yo le pregunto por el contexto de producción del primero de los protocolos de los acuerdos de mayo? Porque esta publicación se editó precisamente en ocasión de la exposición ¿Qué hacer? Y de ahí el alcance de nombre, ¿verdad? ¿Qué hacer? Modus operandi, protocolo 1 de los acuerdos Mellado Díaz. Aquí no deja de ser interesante señalar que mucha gente pensó en ese momento, y sigue pensando hasta hoy día, que esta publicación era el catálogo de la exposición. Pero ya en las primeras páginas del protocolo, el texto de Díaz y Mellado declara una distancia que separa esa publicación de la retórica del catálogo, identificándose en cambio con, abro cita, un cuerpo editorial que se constituye como el andamio previo y posterior de las obras. Vamos a ver algunas citas que dan cuenta de esta distancia, ¿verdad?, que señala el texto con respecto a la retórica del catálogo. Aquí, por ejemplo, dice: no habrá catálogo para contener una escritura que llega siempre tarde a la obra o se adelanta para recondicionarla a un programa extraplástico, sino cuerpo editorial que se constituye en este caso específico llamado protocolo como el andamio previo y posterior de las obras. Y aquí hay otro párrafo que dice: así también, esta escritura no es solamente paralela o anexa a las obras, sino el andamio que les permite ponerse de pie y presentarse. En nuestra conversación Mellado volvió a insistir en esta idea, o sea, volvió a insistir en que el primer protocolo de los acuerdos de mayo no era un catálogo, sino una publicación a propósito o una puesta a punto de la exposición. Ahí estoy recuperando sus palabras.
Esto quiere decir que era un texto que no explicaba ni hablaba sobre la obra que se expuso en la muestra que hacer, sino que trabajaba con ella en la colocación de un problema y que polemizaba de un modo muy paródico en torno a la idea de que uno podía poner una edición para sostener un trabajo o una teoría para sostener una obra de arte. La voluntad de polemizar en torno a esta idea, según la cual una teoría no podría sostener una obra de arte, explica por qué el primer protocolo vuelve tan insistentemente a la figura del andamio, que también encuentra su símil en la exposición de Gonzalo en el alzaprimado, ¿verdad? Para ser más precisa, Mellado dice que la figura del andamio, la idea del andamio, proviene de una frase del texto "Qué hacer" de Lenin, que es el punto generativo de la exposición de Gonzalo. Y esta frase lo que dice es lo siguiente: el periódico político del partido es el andamiaje del partido. No sé si es literalmente así o esa es la manera en la que la lee Mellado, pero en el fondo lo que me importa decir es que Gonzalo y Mellado lo que proponen desde una postura un poco paródica o humorística es como ya, hagamos nosotros nuestro periódico político, el protocolo, y dejemos que este sea el andamiaje de la obra de Gonzalo. Bueno, decía entonces que el primer protocolo de los acuerdos de mayo se edita en ocasión de la muestra que hacer y que precisamente por eso Mellado vuelve a este cuaderno de trabajo, a esta página, cuando yo le pregunto por el contexto de producción de esa publicación. Sin embargo, uno podría pensar que la necesidad de volver a este diario pasa también por el hecho de que en este cuaderno o en esta página en particular se perfilan algunas figuras o algunas estrategias o algunas operaciones que son muy importantes en el protocolo, como lo es la maniobra del texto escrito a dúo, a dos manos, o de un cuerpo de escritura que es intervenido por otro, que es lo que hace Gonzalo al final cuando agarra el trabajo, el cuaderno de Mellado y lo interviene. Esta maniobra es interesante porque contribuye a reforzar una idea que se desliza muy insistentemente en el protocolo y que es la idea de que esta publicación es efectivamente el producto de un acuerdo o de una convergencia, que de hecho se denomina en el protocolo como la convergencia Díaz-Mellado. Y según Mellado esto era muy importante para él y Gonzalo en ese momento, porque les permitía volverse irreconocibles en un contexto en que sus lectores estaban muy preocupados de identificar qué correspondía a quién, qué idea era de quién para dirigir sus arremetidas contra cada uno. Entonces había ahí como una estrategia que tenía que ver con cómo ellos se posicionan en este minuto en la escena plástica, en la escena artística chilena. Por otro lado, junto con esta convergencia Díaz-Mellado, otra figura que asoma en el primer protocolo de los acuerdos de mayo y que también se empieza a perfilar, uno la puede ver en el diario de trabajo de Justo Pastor Mellado, es la imagen o la idea de la imagen interactuando con el texto. Este intercambio es muy importante porque todo el contenido del protocolo, todas las ideas, todas las tesis, todas las hipótesis que se deslizan ahí, se enuncian a partir de la conjugación de metáforas que son teóricas pero también visuales. De hecho, el protocolo se presenta desde el principio como un trabajo de operación escrito-visual. Ahora bien, según Justo Pastor Mellado, esta operación escrito-visual se cuidaba mucho de no declarar la primacía del texto sobre la imagen, que de la misma manera en que el protocolo se cuidaba de no declarar la primacía de la teoría por sobre la producción artística. Entonces, cuando revisamos esta publicación nos encontramos con una trama de texto que habla de muchas cosas distintas, muchas de ellas relativas a lo que estaba pasando en la escena plástica chilena en 1984, y después con una trama de imágenes que articulan o sostienen hipótesis que tienen que ver con otras cosas, por ejemplo, con la idea de la pintura leída como conquista de la superficie. Eso es algo que se desliza mucho y eso es lo que pasa cuando se superponen algunas de las imágenes que están aquí, que son la de el dripping de Pollock y la red ferroviaria, que según Mellado eran dos modos o dos lógicas distintas que puede asumir el reticulado sobre la superficie. Una más libidinosa, dijo él, más caótica, y otra más racional, que es la de los rieles del tren. A propósito de la potencia que tienen las imágenes en el primer protocolo, Mellado me habló bastante de la imagen que aparece en la portada, que es una foto tomada durante la firma del Tratado de No Agresión que hizo la Unión Soviética con la Alemania nazi en agosto de 1939, justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial.
y en la que se puede ver a el ministro alemán Joachim von Ribbentrop y Stalin y a Molotov detrás, ¿ya? Según Mellado, escoger esta foto como la portada del protocolo era una estrategia muy provocadora o muy agresiva, en el sentido, primero, o sea, porque insinuaba o ponía al descubierto quizá como el lado oscuro de la historia del movimiento comunista internacional, pero también porque insinuaba que el acuerdo Díaz-Mellado tenía algo que ver o algo en común con este pacto, con el pacto Molotov-Ribbentrop, y en ese sentido era una juntura contra natura. Esa es la manera en la que me lo describió. Por otro lado, Mellado también me dijo que para él esta foto no dejaba de interpelar o de rozar el relato de la historia del arte chileno, en el sentido de que Balmes, el héroe de la pintura local, por lo menos desde el punto de vista de Mellado, estaba llegando a Chile en el Winnipeg justamente en el momento en el que se firma este pacto, y le toca presenciar ahí, probablemente le haya tocado presenciar ahí, todos los altercados y las discusiones que desata la noticia, que se transmite por el barco, de la firma de este pacto. Y esto a mí me parece interesante solamente porque creo que habla un poco del modo en el que las imágenes se ponen a trabajar en el protocolo. En el fondo, lo que yo extraigo de ese comentario de Mellado es que todas las imágenes que están exhibidas aquí tienen unos niveles de significación muy variados y muy complejos y también muy misteriosos, muy sutiles, que en cierto modo desplazan las imágenes a lugares insospechados, o por lo menos insospechados para mí, porque yo no hubiera adivinado en el fondo que eso es lo que se estaba como trabajando con esta imagen. Y creo que esto es también un poco lo que pasa con los textos. De hecho, justo Pastor Mellado dice en el escrito en esa publicación que les comenté al principio, que está publicada en el sitio web del SEA, que la inflación del protocolo 1 consistía justamente en verificar los efectos perversos que puede tener el uso o la relocalización de ciertos términos en el seno de campos léxicos para los cuales no fueran originalmente pensados. Bueno, antes de concluir esta presentación, yo quería hablar también sobre la dimensión no solo visual, sino también material del primer protocolo de los Acuerdos de Mayo. Y esto me interesaba porque cuando uno revisa superficialmente estos protocolos, uno se da cuenta, o intuye por lo menos inmediatamente, que las propiedades materiales de estas publicaciones no son azarosas. O sea, uno como que piensa inmediatamente que ellos tienen que responder a unas voluntades y a unas intenciones muy concretas, porque se trata de propiedades que son excepcionales o distintas, peculiares, no son en el fondo como la manera obvia quizá de editar un texto. Entonces, tratando de investigar sobre eso, me encontré con un documento que confirma un poquito esta intuición, ¿verdad? De que hay unas intenciones aquí detrás de la elección de los medios materiales del protocolo, y que es una carta que justo Pastor Mellado le escribe a Mario Fonseca, justamente en el contexto de la impresión del primer protocolo, y que es la que yo estoy mostrando aquí, ¿ya? En esta carta, Mellado le detalla a Fonseca, que es el que se encargó de la impresión del primer protocolo, todas las especificaciones técnicas de esta publicación. Por ejemplo, le dice que la portada y la contraportada tienen que ser de papel carátula rosado y la portada interior de papel carátula verde. Le dice que las páginas numeradas tienen que ser de papel hilado verde y las no numeradas, porque hay páginas numeradas y no numeradas, tienen que ser de papel hilado amarillo. Y le dice también que todo tiene que estar en tamaño oficio. Y además, justo Pastor Mellado le adjunta a Mario Fonseca las muestras de estos materiales. No sé si se fijan, pero en el fondo él le hace esta carta como con estas 3 hojas y le va poniendo ahí un puntito. Dice, esta es la página que tiene que ser para la portada, esta es la página que tiene que ser para el texto numerado, esta es la que tiene que ser para el texto numerado. Entonces un poquito ya como que con esto uno ya puede decir, claro, como que acá en el fondo hay una planificación, hay una estrategia que está como súper intencionada. Y en relación a estos aspectos materiales voy a decir solamente 2 cosas. Lo primero es que Mellado me dijo que la decisión de editar en papel carátula de tamaño oficio fue una manera de vincular el protocolo número 1 a otras 2 publicaciones anteriores que habían sido impresas también en papel carátula y en tamaño oficio, que eran Una mirada sobre el arte en Chile, de Neil Richard, e Intermedios de Richard y Mellado. Ya, son estas 2 que estoy mostrando aquí, las 2 son del 81. O sea, lo que me dice Mellado es que escoger este formato era finalmente una movida gráfica que pretendía insertar o meter el protocolo en una suerte de continuidad editorial que en realidad no existía, porque también de ser una continuidad media ficticia, y que al final como que le permitía a Gonzalo y a Mellado decir, miren, en el panorama de la producción editorial artística nosotros también acá hacemos lo nuestro.
Y luego, en relación a los colores de las hojas del protocolo, que es un otro elemento muy llamativo, Mellado me dijo que la utilización del rosado en particular era una cita o una suerte de guiño a Eugenio Dittborn, que en 1981 había publicado otro proyecto editorial experimental que se tituló Un día entero de mi vida y en el que utilizó papel secante de color rosado. Aquí yo muestro algunas fotos para que vean en el fondo la similitud del color. Y nada, yo creo que esto indica que finalmente los aspectos materiales del protocolo 1 de los acuerdos de mayo se piensan o se trabajan con la misma intensidad que se trabajan los textos y las imágenes. Y que en este sentido como que también constituyen un medio apto para elaborar esos desplazamientos, esas metáforas que trata de levantar el protocolo y a través de las cuales trata de comunicarse el protocolo. Eso en realidad es lo que tengo que decir al respecto. Oye, que me parece muy interesante, primero algunas similitudes con lo que vamos a hablar en Deisler sobre la materialidad. Y también mencionaste el tema del panfleto artístico como denominación, que también está como muy en boga en lo que estamos investigando desde nuestra, digamos, expertise, más bien desde las artes, no tanto desde la teoría. Y el papel carátula, que es muy curioso porque nosotros utilizamos un papel carátula para una de las reediciones que trajimos, y luego ese papel lo compramos cuando 2019, 2020. 2020. Y luego no lo volvimos a encontrar. Como que particular. Claro, tiene un color azul que está ahí con él. Vamos. Y cuando quisimos hacer una reimpresión de ese libro, ya no había. Y cuando fuimos a preguntar y empezamos a preguntar en otros lugares sobre ese papel en particular, nos miraban como con cara, como papel carátula, como ¿por qué se llama así? Pero venía en el lugar que habíamos encontrado, que es muy antiguo, y yo creo que tenían como retazo, venía como tipificado así, papel carátula. Me llamó mucho la atención que se haya mencionado como tal. Claro. Y después está aquí como más desteñido, que el papel que está como... Claro, sí. Eso. Buenísimo. O sea, ya no hay estos vínculos que uno nos adelanta, así que... Sí. Sí, después, la idea es como que después de la exposición de ustedes podemos hacer preguntas, comentarios, conversar un poco. Chiquillos, para que puedan... Sí. Bueno, la idea nuestra con esta presentación es hablar desde la materialidad. Nosotros somos de Naranja Publicaciones, trabajamos desde el año 2014 con un proyecto dedicado a las publicaciones de artistas. Es un proyecto que ha ido mutando en el tiempo y en relación con nuestra relación con Guillermo Deisler, tiene que ver también con este entendimiento de qué son las publicaciones de artistas. De alguna forma hay una cronología en el encuentro con su obra y nuestra comprensión en torno a este formato. Un poco en contexto también de Guillermo Deisler, él es artista y diseñador chileno, nace en el año 40, siempre me confundo con Carrión. Y tiene una editorial muy importante que se llamó Ediciones Mimbre, que nace en el año 63 aquí en Santiago y que luego en el año 66 se traslada a Antofagasta, donde como que explota en producción un poco, empieza a editar a poetas del norte y se genera una especie de manifiesto en torno a el publicar a poetas que no estaban dentro de los márgenes o estaban más bien fuera de los márgenes oficiales en torno a la literatura más bien convencional. Y luego, dentro de este contexto de Ediciones Mimbre, Guillermo Deisler comienza a autopublicarse y luego viene el golpe de Estado en el año 73 y él se va exiliado a Bulgaria y luego, en el año 87,
85, 86, se va a Alemania. Ahí es donde muere en el año 95. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esta intención de republicar sus libros en el encuentro con el archivo. Ya Laura Paul, que es una amiga ya a estas alturas muy importante para nosotros en este proceso, nos comienza a invitar como a generar reediciones. Y bueno, y en ese contexto trajimos el comienzo de estas reediciones, las 3 primeras que realizamos antes del cerebro, que es el que vamos a dedicar hoy día. ¿Nos movemos para allá? O... Y claro, y trajimos todo esto para que podamos generar toda la conversación en la mesa con este cúmulo de papeles y herramientas. Y nosotros lo hicimos en el año 2019. Es un libro bien particular porque tiene distintas materialidades, distintas formas de impresión, y nos dimos cuenta en el camino que tenía mucha manualidad, ¿ya? Cosa que obviamente nos puso en crisis al momento de hacer la reedición. Laura nos dice, oye, hagan la reedición, y después nosotros, obvio, por supuesto, y cuando ya estábamos haciendo las publicaciones nos dimos cuenta que era un desafío grande. Claro, después viene este, que no es una reedición, sino que es una edición, es parte de una maqueta que encontramos en el archivo y Laura nos invita a publicarlo, es la primera edición, fue este en 2020, y que, claro, nosotros, bueno, reprodujimos un poco la manera en cómo Guillermo lo había guardado en el archivo, en sobre, ¿cierto? Y se contenía en una carpeta con 8 programas visuales desde el 2020. Y a fines del 2020, inicio del 2021, publicamos este, que fue el último libro que publicó dentro de Mimbre, que era el Poesía Visual, proyecto para hacer un libro, que es bueno, ya un lenguaje totalmente distinto a lo anterior, que es un conjunto de proposiciones que la idea es que termine todo el material dentro de una bolsa, como la lectura se concreta con la destrucción del libro. Ahí está el papel carátula. Este es el papel carátula que mencioné. Después, el 2022, Poesía Visual de Eisler, Poemas Visivos y Proposiciones para Realizar, del 2022, originalmente publicado en el 72, y es el primer libro que Eisler publica con impresión offset, y nuestro primer libro en offset también, que tenía esa... y este lo lanzamos el año pasado en el Festival de Libros, en agosto. Y bueno, el libro que nos convoca hoy se sale de Mimbre, pero es un libro importante porque bueno, nos presenta como otro tipo de desafío. Acá había un desafío de las reediciones o de publicar algo que estaba en la maqueta, pero acá tiene relación con la traducción. ¿Qué oportunidades aparecen al publicar una traducción, en este caso un libro donde el editor original está vivo? Julien Blain, que vive en Francia. Y también es un libro que ya no está publicado en Mimbre, pero en apariencia podría ser un libro que estuviese en Mimbre, porque tiene más o menos el mismo formato, que estaba dado por el tamaño de la máquina tipográfica que ocupaba Eisler, como cuál era el tamaño máximo que le permitía publicar. Que eso es bien curioso, porque sobre todo con estas 2 primeras, que las hizo en la tarjetera, como en una impresora, digamos, análoga, en este, que ya pasa al sistema offset de impresión, mantiene el formato. Como que decide, bueno, este es el formato estándar de ediciones Mimbre y lo mantengo. Claro, un poco mis herramientas van a limitar como cuál es el máximo formato que yo puedo imprimir. Entonces esa relación igual es bonita como entre lo que puedo hacer y cómo se limita la materialidad de lo que publico. Y también en relación a también pasar a otra persona, lo importante que es imprimir. En él tenía completo manejo de cuánta tinta poner, cómo queda finalmente la tipografía, el hacer la composición tipográfica finalmente. En este caso se lo entregas a un impresor, digamos. Tienes que ir en máquina, tú puedes tener cierta injerencia, pero también es pasarle a un tercero esa responsabilidad. Claro, y también cómo aprovecho ese sistema de impresión y cómo eso modifica mi lenguaje artístico, porque ahí es donde comienza el collage fotográfico, entonces todas esas posibilidades que se abren a partir de la impresión en offset.
Y bueno, con el cerebro es un libro muy importante dentro del contexto de la vida y obra de Guillermo Deisler, porque es un libro que nace para ser, digamos, publicado, o pensado para ser publicado en el año 73. De hecho, hay algunas cartas que Julian Blaine, el editor, pone dentro del contexto. De hecho, también es muy de documento, es como muy de testimonio la publicación. O sea, es una posición que no es habitual en un editor. Es decir, que el editor deja huellas de su presencia, bueno, por razones históricas también, pero en el mismo libro. Es decir, un poco interviene la obra de Deisler y la modifica completamente porque el mismo proceso histórico modifica la obra. Claro, es un poco sí, lo que pasa con El sabor a la vida de Cecilia Vicuña, que después del golpe no es el mismo libro y crece. Lo mismo pasa con el cerebro. De hecho, son historias, claro, Julian Blaine deja huellas en el libro, deja cartas que van relatando el proceso de exilio de Deisler, y además la obra crece inevitablemente. Y hay una carta en particular que está puesta ahí como un escáner, en la que el 30 de septiembre del 73 Guillermo Deisler le dice a Julian como no se va a poder hacer este libro porque las circunstancias que están sucediendo actualmente en el país, y ese mismo día en la noche a Guillermo Deisler lo toman preso. Por lo tanto, claro, esta decisión de Julian de poner este testimonio hace que, digamos, como una especie de prólogo al comienzo, antes que comience todo, digamos, el juego de imágenes en torno a este perfil de Guillermo, hace que obviamente contextualice y tome otra, digamos, connotación. Otro elemento importante que quiero mencionar, que fue como más bien la apreciación que nosotros tuvimos al ver la edición en francés, es que prácticamente no sabíamos lo que decía y solamente leímos las imágenes, salvo por esa carta que está obviamente manuscrita por Guillermo, pero todo lo demás era en francés. Entonces esa fue como una primera aproximación de entender el lenguaje a partir de las imágenes y los dibujos que estaban puestos. Mariana Deisler, que es la hija de Guillermo, es la que nos propone, nos dice: chiquillo, este libro tiene que salir nuevamente. Esto fue en el contexto 2020, 2019. Una visita al archivo, cuando el archivo todavía estaba en el departamento de Laura. Y nosotros le hicimos caso y intentamos postularlo, o sea, lo postulamos a un fondo para poder publicarlo y no lo adjudicamos. Y ahí es donde nosotros le pedimos a Pablo Fante, que es el traductor al español de la edición, que hiciera esta primera traducción. Entonces, entre que pasó esto, que no adjudicamos el fondo y que finalmente pudimos publicarlo, pasó un tiempo en el que también estaba aquí rondando, digamos, la edición, volvíamos a los textos, volvíamos a las imágenes, y ya cuando logramos adjudicarnos finalmente el fondo, tuvimos que revisar con Fante estos textos, ¿ya? Y empezar a entenderlo nuevamente dentro del contexto. Bueno, y ahí Fante nos dice algo que nos llama mucho la atención, también como desde la posición del editor, de que los textos en francés tienen pequeños errores gramaticales. Es decir, porque la traducción la hace original Teresa Ramos, que es una actriz que aún está viva y que vive en Antofagasta, que había ido a Francia, sabía francés, pero no tenía una expertise total del idioma. Claro, y ella realiza, y Deisler envía los poemas ya realizados en francés a Francia en el 70 y algo, 73, antes de 73, sí. En abril del 73 dice... Claro. Lo interesante es que Julian Blaine respeta esos textos en francés aun cuando pueda haber visto que tenían errores, y se publica tal cual como están traducidos. Que de hecho de ahí vamos a llegar a la razón por la cual probablemente Julian también decide como no hacer corrección ante los textos. Bueno, algunas otras particularidades de la reedición es que, bueno, nosotros intentamos, no sé si lo conocen, si no de ahí lo podemos pasar, creo que hay otro por ahí. Sí, hay otro que se sí. Lo cuento Por ahí así lo que... pueden ir mirando, sí. Tiene que ver con la tipografía. Que a todo esto, bueno, en estos casos nosotros teníamos ciertas libertades también para poder hacer los facsimilares. Siempre tenemos ese desafío entre
ya, obviamente queremos que mantenga el relato del libro original, pero también queremos ponerle, digamos, algún sello de naranja, porque estamos obviamente en 2023, es otro el contexto, son otros los tipos de impresión. Y en este caso, claro, notamos que la tipografía tenía una particularidad, como un pequeño tiritón. Entonces, primero pensamos ya, filo, vamos a hacer una nueva tipografía y lo renovamos completamente. Claro, y había algunas tipografías que calzaban, por ejemplo, veíamos, no sé, la Vinpro como que, claro, tenía algo como algo muy similar a la tipografía del libro, y de hecho la maqueta del fondo la presentamos con Vinpro. Pero después empezó el tema de las obsesiones, típico que uno empieza como a mirar mucho más en detalle y empieza a ver como ya esto en realidad no lo podemos reemplazar con tipografía digital. Esto tiene un gesto manual, un pequeño tiritón, que de hecho si lo ven en los pliegos que están allá, que inmediatamente hace que no podamos reemplazarlo con tipografía digital porque sería destruir el libro, por una cuestión simple que la imagen, al tener este pequeño tiritón en la letra, y uno la mira con atención, como que se ve el tiritón y que la A no es igual a esta otra A porque tiene un pequeño movimiento, hace que se funda mejor el texto y la imagen. Si lo hubiésemos puesto tipografía digital, inmediatamente es como lanzarle una cuestión encima y quedan como dos cosas separadas. En cambio, al respetar este mínimo gesto manual, se funde mucho mejor el texto y la imagen en el caso, o la silueta especialmente porque como ven, hay una figura importante que es este perfil que tiene también acusa como ciertos movimientos, temblores manuales que también aparecen en la tipografía. Muy de dibujo, digamos. Y posteriormente, bueno, nosotros lo que decidimos hacer fue mantener obviamente esta tipografía y se hizo un catastro tipográfico eligiendo cada una, seleccionando todos los tipos de A, todos los tipos de B, todos los tipos de C que habían en la edición completa. En ese momento teníamos un pasante, Lucas Papín, que le pedimos como, Lucas, ya tenemos esta obsesión como hagamos este estudio tipográfico y luego decidimos si es que lo reemplazamos con digital, pero como que no podemos tomar la decisión si no tenemos este catastro. Entonces ahí como reuniones bien importantes. Sí, como que fue un tema importante ese. Como ya, ¿qué hacemos? Ah, pero es que es harta pega, pero es que ya, y hay que rendir, y pero finalmente decidimos ya lanzarnos y empezar a hacer este catastro que de hecho aparece también en la reedición en la solapa, como por el lado. Claro, de hecho se ve ya en el paratexto. extremo de la Sí. mesa. En relación a la tipografía, creo que eso... Claro, y nosotros teníamos sospechas de cómo se había hecho, pero ninguna certeza. Y luego ya cuando el libro está impreso, lo lanzamos, etc., en la Navidad pasada, la mamá del Seba le dice, te tengo un regalo. Y llega con esto. Y lo empieza a revisar cómo funciona. Y estas son se llama lettering set. Y esto funciona a partir de un compás y que hay una punta. Se lo puede hacer para acá, para que Sí. la cámara. Ahí. Hay una punta, como si logran ver después, esto tiene un surco, cada letra tiene un surco. Y esta punta puede recorrer el surco, pero al mismo tiempo que recorre el surco, en paralelo, otra punta con tinta va dibujando la letra. Y cuando dibuja la letra, acusa un tiritón. Ese tiritón es el que está en la tipografía con la que fueron escritos los poemas. Y ahí fue como, si bien no tenemos la certeza absoluta, es muy probable que haya sido hecho con este método porque es el mismo tiritón. Como que no hay otro tiritón que podría haber generado eso. Igual preguntamos a harta gente y como que nadie nos decía realmente o detectaba cómo había sido escrito. Yo a Laura también le pregunté así como, Laura, trata de acordarte, porque Laura vio parte del proceso de muchos libros, pero en este en particular no lograba como llegar a eso. Y con Julián también nos contactamos en algún momento y le pedimos si tenía los poemas originales. Y él nos los había donado a la biblioteca de Marsella o algo así, estaban ahí, entonces tuvimos acceso a ese material. Claro, que generalmente en esto sí teníamos acceso a originales o a maquetas, entonces ahí uno puede también ir
sacando ciertas cosas o luces de cómo fue creando el libro. Claro, o por ejemplo, no sé, este tipo de cosas, por ejemplo, acá dice, que dice palabras, palabras, pero esto lo decía en francés, que creo que es mots, no sé francés en verdad, pero acá se alcanzaba a ver mots y era como ya, como no podemos poner palabras porque el tamaño no alcanza, etcétera. Entonces ahí fue como, bueno, ver el tema tipográfico, hacer un cálculo y hacer esto a mano, como calcando, y luego digitalizarlo y pasarlo ahí. Entonces hoy había tu trabajo como con, o sea, era todo un tema nuevo el hecho de trabajar con una traducción, en este caso de libro. Claro. Y aquí hay algunos también bocetos de las primeras pruebas que fuimos realizando. Esto más bien anecdótico, ustedes lo pueden mirar después si quieren, en torno a correcciones, tipos de mancha o qué sé yo, como parte de la impresión. Esto también con las correcciones que hicimos con Pablo Fante en el tema de la traducción. También hay algunos gestos de cambiar acá la traducción que antiguamente decía, ¿cómo se llama? Teresa Ramos a Pablo Fante. En fin, como apropiarse finalmente también de la edición y hacer la parte como del pensamiento también nuestro como editores. Trajimos también algunos de estos pliegos como también elementos más bien anecdóticos que suceden en los procesos de impresión, en este caso offset, y cómo se fueron superponiendo, que son verdaderos también poemas visuales que uno podría como, eventualmente aprovecharlos para hacer algo. Y bueno, luego pasamos a la portada, que es un tema bien importante dentro de la reedición. En general, todas las reediciones anteriores nosotros mantuvimos la portada original, y en por el hecho de que era una traducción, creíamos que era pertinente hacer una nueva portada. Claro, teníamos esa libertad. Claro, teníamos esa libertad que finalmente se está hablando en la lengua materna del autor, como volver a su forma de comunicación. Entonces, ¿dónde está? ¿Hay algún otro de los libros? ¿O me puedes pasar ese? Entonces lo que decidimos es hacer un gesto que es muy sutil de envolver en esta nueva portada, la portada original, que es esta, ¿ya? Donde también aparece esta denominación Les Anarquistes, que también fue un tema de discusión dentro del proceso de reedición. Claro, se lo quitábamos, se lo sacábamos, así que... Claro, o lo poníamos en español. Claro. Ese era como el gran desafío, era como, o decisión, era como, ¿lo traducimos o no? Nosotros pensábamos que tenía que ver con un término que había inventado Julian. Que de hecho aparece una señal dentro, una de las advertencias al lector. Claro. Por el tema de anarquismo y artistas, como esa conjunción de palabras, pero después notamos que en verdad era una colección dentro de la editorial. Claro, buscamos y existía, por ejemplo, si no me equivoco, un libro de Gregorio Berchenko también que fue publicado bajo esa colección. Claro, es anarquista. Entonces decidimos mantener, como en un nombre de una colección, decidimos mantenerlo en francés, pero todo lo demás se cambió al español. Entonces esta idea de envolver el libro, un libro dentro de un libro, con esta nueva portada. Hay algunos elementos en este caso con la nueva portada que fueron apareciendo de a poco, porque no sabíamos bien qué hacer, cómo darle una nueva, digamos, imagen al libro. Y ahí, bueno, estuvimos ahora recapitulando, sí, un poco recordando de cómo había nacido, y ahí tú tenías un poco más fresco. Claro, y como que habíamos hecho unas pruebas que son como parte de esta allá que no nos convencían para nada, como que no iba por ahí, y estaba como esa idea también como de cerrar los ojos y que permanecía una imagen, como tú lo denominas, ¿cómo es el término? La imagen retiniana. Persistencia retiniana. Claro, claro, que es como esta imagen que queda como
milésimas de segundo posterior de haberla visto. Como el mayor ejemplo, uno mira la luz a una fuente lumínica y luego mira hacia el otro lado y queda una imagen como dando vuelta, que es lo que se produce en la Como retina. lo que pasa como por ejemplo la obra de Alfredo Yara en el Museo de la Memoria. Claro, como ese ejercicio Claro, de... quedan las siluetas un rato como... Y claro, al ver la edición y esta constante repetición de la figura de este perfil que utiliza Guillermo en el libro, nos dio esa noción de esta imagen que queda, este perfil que queda. Hicimos un ejercicio que es el que está allá, ya en el taller, que fue hacer un stencil de luz con el perfil utilizado en el libro. ¿Ya? Entonces este stencil de luz lo hicimos en el departamento, en nuestro taller, y que tiene algunos elementos que nos parecían simbólicos. Obviamente a nosotros igual nos pasa harto que producimos y después como que empezamos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, como que son pocas las veces que se genera desde la teoría y que hacemos la acción. Entonces en este caso fue, hagamos esto, se nos ocurre como aprovechar esta fuente lumínica en oscuras. Claro, y estaba generar preguntando esta idea del grano también, como el grano fotográfico. el grano fotográfico. Y claro, esta idea de qué es lo que sucede entre estos dos espacios, ¿ya? Entre el stencil de luz, que vendría a ser como el estenopo, ¿ya? O el iris, y la superficie donde se proyecta, que vendría a ser como la película fotográfica o la retina, ¿ya? Entonces hicimos el registro fotográfico de ese ejercicio y eso fue lo que llevamos a esta nueva portada. También los paratextos dentro de las ediciones son bien importantes. Aquí es donde pusimos el catastro, que vendría a ser también parte como del cerebro, digamos como el cráneo, como el interior del cerebro, como este gesto de descubrir. Los paratextos, que son muy importantes dentro del libro, que también los incluimos, como advertir a los lectores que ahora comienza la traducción al español del libro originalmente publicado en francés, y también la imagen fotográfica de la acción, ya que recién les comentamos. Y por último, hay algunos elementos, bueno, recién les comentábamos que nos habíamos comunicado con Julián. Nos habían metido mucho miedo, Claro. mucho miedo. Decían, este es un viejo jodido, tengan cuidado, como váyanse como, pregúntenle igual todo, y finalmente terminó siendo alguien muy amoroso y que le encantó como, o sea, después nos mandó un correo muy amoroso cuando recibió las copias, Sí, sí, y muy como solidario con la información, como que nos entregó todo lo que él tenía a mano. Y le pedimos un texto para finalizar la edición que está presente acá. Nos parecía importante porque como el libro se tornó más bien documental, ¿ya? Aquí la secuencia del libro tiene relación efectivamente con el espacio-tiempo de los acontecimientos de la vida y obra de Guillermo. Nos parecía que finalizarlo con un texto de él era también cerrar de alguna forma este capítulo y claro, obviamente está traducido al español y un texto también muy emotivo en torno a esta también comunicación entre poetas por correo, la comunicación que tuvo después con Vigo en Argentina y con Clemente Patín y cómo también se han ido yendo. Claro, se han ido apagando esas redes porque bueno, van muriendo los participantes de las redes de este correo. Y este elemento también, que es uno de los más llamativos, por supuesto, con el color, que al comienzo nosotros, bueno, vimos, obviamente tuvimos acceso al libro, al Le Cerveau, digamos, el que está en el archivo, y tenía un rojo que es el mismo que este, que siempre pensamos que tenía que ver con la sangre, porque viene justo del momento en que se habla del golpe de Estado. Y en el momento de imprimir,
buscamos también el pantón específico con el color específico, que también cambió en torno a la materialidad que tenía el original del 75. Bueno, estamos hablando también de una publicación hecha en Francia con otros recursos que se mantiene también en muy buenas condiciones actualmente, al contrario de otras que se produjeron acá. Probablemente, no sé, papeles libres de ácido, qué sé yo. Pero hay temas de oxidación por sobre todo que... Pero sí nos preocupamos que mantuviera la misma tonalidad. ¿Hay algo más que tengamos, se nos escape? No sé si tienen alguna consulta en torno a la edición. ¿Lo que hay que son los que tienen puesto esos cerebritos? ¿Son posibles portadas que Sí. fallaron? Como que buscamos posibilidades en torno también a bueno, los propios lenguajes de Guillermo, también la utilización del ese, ¿cómo se llama? Este pinche, no, el alfiler de gancho. Lo había utilizado también en otros poemas visuales, por eso lo incluimos, pero después sentimos que era como un piercing y fue como, chao. Bueno, también el stencil de luz, como algunas maquetitas que hicimos al comienzo más pequeñas para probar cómo funcionaba. Hay algunas pruebas de pruebas de imprenta con algunas correcciones. Y también hay algo importante que no mencionamos al comienzo, que es una instalación, una intervención más bien en la Galería Dieque, que hicimos antes de la edición, donde tomamos también un poema visual que estaba en el cerebro y que lo llevamos a la calle, como en la cáscara de la galería. Sí, eso. Así que bueno. Decirle como qué increíble esta cuestión de que aparezca la traducción múltiples veces en la edición. Me hace incluso pensar de que la portada, ¿no?, tiene esta lógica, la sombra como una traducción a lo que en verdad fue la silueta real. Me hace contemplar esto cuando ponen la palabra amor y la cambian a bras, porque uno no puede poner toda la palabra, así como en francés. Entonces hay ciertas cosas que siempre van cambiando y se van perdiendo a través de las traducciones que uno va haciendo. Sin embargo, poder hacer ese aprovechamiento del recurso lo encuentro notable. Notable que también haya pasado quizá, no sé qué tanto de casualidad, el poder hacer desde un principio esta portada. Pero que al final también da cuenta de esto, da cuenta de que sí, hay cambios, hay pérdidas en el material, pero también hay ganancias. Muchas gracias. Sí, en torno a tu comentario, bueno, es curioso porque para nosotros las traducciones, en general todas han sido traducciones, ¿ya? Si lo hablamos desde términos materiales. Hay una traducción también de pensamiento, o sea, no tenemos la posibilidad de ir a donde Guillermo y decirle, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Es lo que tú realmente querías decir? Entonces, sino más bien todo pasa por nuestra forma de reflexionar, nuestras experiencias de vida y cómo tomamos lo que nos está diciendo Daisy dentro de la obra y la llevamos a la actualidad. En el caso, por ejemplo, del GR, también sucedió que todo lo que fuimos realizando fue en el contexto de la revuelta, por lo tanto obviamente tomó un sentido distinto y había muchas coincidencias en lo que se dice en el libro en torno también al contexto político del 2019. Entonces, claro, como que siempre hay una especie de, como dices tú, pérdida, pero también ganancia al momento de volver material con nuevos contextos, con nuevas formas de impresión en la actualidad. Entonces, y también algo que nos interesa harto tiene que ver con el mostrar a las nuevas generaciones lo que se estaba haciendo en los años 60 en un contexto también, me imagino,
igual complejo en Antofagasta, como hacia las afueras. No sé si quieres aportar algo. ¿Y los tiempos de producción? ¿Cómo fue esa cosa también? Porque es como un ir y venir, por todo lo que nos contaban durante la presentación, y entrando en detalles, abriendo el panorama y como en esa... Este fue un poco más rápido. Yo creo que la parte más lenta, a diferencia de del poema, es que afortunadamente teníamos ayuda. Que comúnmente no sucede porque generalmente, claro, como cinco pobres, nos todos hacemos de todo y como... En este caso teníamos, claro, teníamos la ayuda de, perdón, en el cerebro teníamos la ayuda de Lucas, que ayudó a, por ejemplo, todo el tema de producción digital, que era escanear el libro original, luego lo que se escondía en el lomo había que inventarlo en algunos casos. Claro, O sea, había mucho trabajo de inventar sangrados en las páginas. Entonces había mucho trabajo de postproducción digital que es mucha pega. Por ejemplo, acá también, o sea, cosas que uno piensa que es como manchita y esa manchita hay que limpiarla. Entonces, como... Claro, como detalle, como lo que decía el Seba, esta imagen, claro, está escaneada directa del libro original. No teníamos los originales que podrían tener todo el contexto de la página sin el sangrado, que después, digamos, o el corte, la limpieza del libro. Entonces, para que no se generaran después descalces en la impresión, todo esto hay que inventarlo, como darle un 5 milímetros adicionales. Entonces tiene todo un trabajo de ir buscando. Acá también, el tema de esta cara, esta mujer, también tuvimos que empezar a postproducir todo. Pero como decía el Seba, no fue tan largo porque también es un fondo libre, entonces uno tiene que cumplir con cierto tiempo. Entonces era como... En un proyecto normal nos podemos demorar 4 años y está bien, o sea, como parte de... Pero en este caso, claro, hay que rendir. Sí, quería preguntar una cosa. Más no con el programa. ya, está pensando. No, que estaba pensando con lo que comentaste, eso de traer en el fondo publicaciones que fueron publicadas en Chile en los años 60. Y acá tal vez me puedo confundir en la información, pero pensaba que cuando Mimbre se traslada a Antofagasta, en el fondo como trabajan bajo la ley de la universidad de alguna manera, o como en el taller de imprenta o en la imprenta de la universidad, y no recuerdo muy bien cuál es el detalle en específico, que también o sea, es interesante en términos como de pensar un panorama editorial, sobre todo como de la publicación de poesía en Chile durante los años 60, que en general se da bajo el alero de las imprentas universitarias, que tienen sellos específicos, algunas, otras no. Y claro, como que permiten en el fondo la publicación de autores, autoría, no sé, primeras publicaciones de autores, etc. O sea, hay dos cosas que me interesan en ese proceso. Una que en el fondo como que Ediciones Mimbre con su propuesta más experimental, como que se alinea con ciertas maneras de publicación de la música, como que esté bajo ese alero y sea como un interés como ponerlo en práctica en ese contexto. Y también como que me interesa mucho pensar como una historia editorial de pronto, como la edición de poesía, por ejemplo, que siempre como que ocurre un poco como, puede estar en el contexto universitario, pero a la vez como que siempre es como diminuto, o tiene como ciertas prácticas como específicas que no se alinean tanto con una producción editorial más industrial. Claro. Perdón si fue un comentario largo, pero pensaba como ¿cómo lo piensan dentro de ese contexto? Sí, para nosotros, bueno, el tema de Ediciones Mimbre, al comienzo, Guillermo, entiendo que no tenía financiamiento de la universidad, de hecho el GRR no, hasta
hasta lo que sé no fue financiado por la universidad, tampoco el proyecto para hacer un libro, y ya con adquiere financiamiento y de hecho también cambia el sistema de impresión, probablemente porque tiene más recursos para poder hacer mayor cantidad de ejemplares, y imagino que encuadernación industrial o qué sé yo. Y claro, es curioso cómo a nosotros también nos fue sucediendo un poco lo mismo en cuanto a la experiencia. Pero igual hay algo... A ver, que quería ¿sí? Solo acotar mi idea. Pero igual es curioso que justo las ediciones que no fueron financiadas tienen obviamente algunos elementos artesanales. Se puede dar ciertos lujos de generar ciertos efectos que no te lo entrega la máquina. Sí. Igual, claro, ahí como que tengo la duda si más allá del financiamiento, como que toda esa marca artesanal como que estaba dentro del contexto del taller de impresión o no. Digo que es una duda. Perdón, el contexto de... Como, que no sé si estoy confundiendo las fechas, pero por ejemplo, cuando se publicó no estaba todavía en Antofagasta. Sí, está en Antofagasta. Claro, entonces como si bien no tenía el financiamiento, el proceso se dio dentro del marco del taller de la universidad. Eso estoy pensando. No Como sé. más allá de la plata. No sé. Tengo dudas ahí. También. Porque sé que existió, o sea, estaba el taller, Claro. pero también sabíamos de que había un taller en la casa. Sí. Entonces ahí como... Igual está... Claro, como que está... Hagamos un video, una videollamada con Laura para preguntar. Sí, la verdad seguro de hecho es una buena pregunta. Pero igual, claro, ahí lo que pienso todo el rato es como lo que justamente lo que decía el Cero recién, como que hay veces que cuando uno dice como ya, no tengo plata para imprimir, pero tal vez me puedo dar algunos lujitos por el hecho de que tengo, no sé, no es mi caso, pero sé grabado, por ejemplo. Y como tengo las herramientas en la casa y como ya filo, lo voy a hacer yo pero con esto y tal vez, claro, aparecen como lujos, pero en verdad nacen como desde la total carencia, como no tengo cómo imprimir, pero claro, lo hago de esta manera. Es una economía de guerra creativa. Claro, y que terminan siendo como cosas que probablemente uno no haría si que tuviese el financiamiento para poder hacerlo, como poder imprimir de otra manera. Y por otro lado parece claro que en Antofagasta en parte igual, ya que trabajaba en la universidad, la vida un poco ya estaba financiada de cierta manera, como con todas las restricciones que pueden existir, pero un poco ya lo básico ya estaba. Y claro, lo otro va dando como... Sí, pues. Claro, como... Ahora, siempre el financiamiento externo también te genera una restricción en torno al contenido. Claro. No sé cómo se notará en el caso de Neistler, si es que efectivamente o le daban plena libertad. Pero no sé, pues desde el tipo de portada nosotros tuvimos una reunión en el fondo del libro para decirles que no podía ir un logo acá. Como... Claro, porque de hecho una de las indicaciones era como, pero póngale el logo en la mandíbula, casi como, no funciona así. Pero a pesar de eso, este libro, claro, o sea, lo que se nos financió en un porcentaje ínfimo de la pega que finalmente adquirió. En este caso, bueno, Guillermo lo imprimió con la tarjeta, o sea, la prensa tarjetera, y nosotros no utilizamos prensa tarjetera, sí para algunos textos. Por ejemplo, este texto interior es con letterpress, pero todo lo demás fue entre rizos, serigrafía, timbres, o sea, incluimos una serie de formas de máquinas de escribir directamente. Entonces, claro, como que fue un apoyo importante, pero todo lo demás fue como el camino. Y también la necesidad de, no porque no hay plata o recursos, vamos a dejar de, ¿cachai? Preferimos como esperar y buscar la forma antes de desecharla. Y Una cosa que se me ocurre al perfil de lo que dices como respecto a claro, cómo pensar la reimpresión de textos que
que tienen una importancia inmaterial y por lo tanto como que hay que pensarlo en ese sentido, ¿no? Como para pensarlo en términos como de discusión de cómo uno hace un proyecto para el fondo de libros que como que tienen esas cuestiones, ¿no? Y que en el fondo lo que te piden es como un financiamiento de la imprenta, ¿cachai? Cuánto te piden, pero hay publicaciones que están pidiendo otras cosas, entonces cómo se hace, no sé cómo hacer, de que la publicación también se puede pensar de otra forma, aunque sea fondo de libro, no sé. Bueno, ahora hay más apertura, porque hay unos fondos de libro experimental, donde, claro, hay como una apertura, no sé, ¿cómo se hace? Yo quería hacer una pregunta a la José, como para... No, porque me llama la atención como escuchándote un poco, se me vino a la cabeza, ¿no? Como que una gran disputa del campo de los libros de artista o publicaciones de artista es como decir, no, esto no es un catálogo, esto es un libro de artista que tiene su estatuto de obra, ¿no? Pero claro, cuando uno mira hacia los 80 en Chile, verán muchas publicaciones que hoy se consideran de artista en términos como originarios, fueron producidas en un contexto de exposición y como catálogo, ¿no? Y por eso también está esta disputa con esta publicación en particular. Sí, no sé si me puedes como... Sí, te puedo contar algo como que tiene que ver con cómo eso a nosotros nos afecta cuando trabajamos en un archivo, en una biblioteca. Nosotros tenemos que hacer nosotros partimos de esta biblioteca y un archivo. Ya ahí hay una diferenciación que es compleja, si saben en el fondo como qué tipo de material pertenece a la biblioteca, porque también un archivo es libro. Entonces como que, ya. Y claro, nos encontramos también que como parte de la colección impuesto, porque este es en primer lugar, o sea, impuesto nace como una colección de obras, ¿ya? Hay materiales que parece que son libros de artista, pero no son obras. Debería estar en el archivo, debería estar aparte, y terminamos, y fue una discusión en el fondo como que se nos planteó, porque hay muchas producciones que son así, que son híbridas, que son anómalas, que en el fondo como que justamente quieren hacer eso. Entonces cuando uno está trabajando en el lugar que está encargado justamente de clasificar, porque eso es lo que hace un archivo, uno está muy incómodo todo el rato, porque en el fondo sería mucho más fácil tener un archivo con los documentos tradicionales, qué sé yo, providencias del ministerio, pero acá estamos en un terreno donde pasa eso. Entonces, como que, claro, es algo que yo sufro padezco desde este lugar y desde el trabajo que yo tengo aquí. Y bueno, y finalmente en ese caso nosotros como que lo que hicimos fue tener una colección aparte que es de libros de artista, y que al final yo creo que ahí como que lo que tratamos de, cuál es el criterio, es como que ir a investigar a los autores y ver si por ahí se declaran esa voluntad. Esto es un libro de artista, muchas veces no se declaran porque yo creo que de nuevo hay una intención de dejar la duda. Y nada, bueno, pero en este caso en particular estaba muy claro, ¿verdad? Como que había una declaración que estaba tanto en el texto como después me sigue diciendo, esto no es un catálogo. Pero tampoco me dijo, por ejemplo, que era una obra. De hecho, me dijo, esto no era una extensión de la obra. Creo que me dijo no, porque en esa época tampoco se hablaba. Quizás eso es algo que como que es muy contemporáneo, es decir, porque hay textos que son extensiones de la obra. Él me dijo que tampoco era eso. Él me dijo que era una puesta a punto. Que nunca terminé de entender tampoco Una puesta a punto. Una puesta a punto de la exposición, una publicación a propósito de la exposición. Entonces, pero yo creo que de nuevo esa ambigüedad está intencionada, ¿verdad? Como que lo que sí me quedó un poco más o menos claro es que ese texto está trabajando con la obra, no está hablando de la obra. Claro. Ahí creo una diferencia con la retórica, no sé si propia del catálogo, pero sí la que ha asumido históricamente el catálogo, ¿verdad? Que te habla de ciertas obras que las elabora desde la escritura. Que tiene como una función más comunicativa, mediadora. Exacto, sí. Pero es un temazo también para esta institución. Y Claro, hay también como cosas de Dearborn que son entre fotolibro, libro artista, catálogo, ¿no? Y ahí hay como que más difícil todavía. El que muestra acá también, en el fondo Claro. es un libro, uno lo ve y dice, claro, esto es como... Pero es una obra. Sí. Y otra cosa que también... Bueno, perdón. Que me parece interesante el tema de la declaración, que también es algo que se discute dentro de las denominaciones del libro de artista, cuando el artista dice esto es un libro de artista, como uno podría discutirle,
No, en verdad no, ¿cachai? No, pero y por sobre todo cuando se plantea, en vez de que se diga que es una publicación, no sé qué, como decir esto no es. Como que eso también es muy clásico de decir como desde lo negativo. No, esto no es, yo me separo de esto. Pegar en la condición, sí, total. Pero en este caso igual, claro, el tema del texto, había una intención de imagen, texto que se como mezclan completamente, se genera una forma completamente armoniosa y unida, como un poco lo que sucede acá también con el cerebro. Y otra cosa también que ocurre en los detalles, por supuesto, en toda su poética, y bueno, y en este libro también, o sea, en este libro, en este objeto puesto a punto, es la importancia de la colaboratividad también, que es una característica muy intrínseca, sobre todo los libros de artistas de los 70, 60, 70, ¿no? Y 80, lo que hablan, como esa cosa, y que ustedes además asumieron como editores o reeditores, como en plenitud, ¿no? Como hasta aquí vamos a meter mano de una forma súper intencionada. Le meter mano a esa figura. Claro, como para generar aún más evidentes ese carácter múltiple de estas publicaciones, ¿no? Que es una gracia de los libros de artistas, o que a mí me interesa mucho, ¿no? como el descentramiento de la figura del autor único o del artista como un yo. Claro. Sí, Eso que focalizar. como es que al final de cuentas la pregunta sobre los libros de artistas y su catalogación quizás sería como dentro de este panorama es si en verdad el artista tiene algún poder en cómo se observa esto, porque claro, obviamente dice esto es un libro de artista, pero si es un catálogo, no sé, de Lisi, ¿cuál es su en cuanto a obra, cuál es en verdad lo que está obrando? No sé si se entiende. Y también como quizás ir a la otra perspectiva, como algo súper elaborado, en este caso quizás este libro, no sé, pero la gente lo considera no, en verdad esto en verdad es como un catálogo de lo que él ha estado procesando a través de la exposición, y los clasifica de esa manera. Entonces, siento que en ese sentido como editar y también las elecciones de edición es también una posición en cuanto a esa como gran pregunta de si lo tomamos como catálogo o no, si qué tanto poder tiene el artista sobre lo que obró en ese sentido. Es súper interesante eso en cuanto a la decisión de la edición respecto al catálogo, porque los catálogos de la Galería Sur hasta ese año son casi todos iguales, son portada blanca, no sé si diseñados por Lepe, tipografía helvética, media moderna, todo, no tienen fotos de los catálogos de exposición. Entonces aparece el protocolo y es como este producto medio anómalo, que no tiene nada que ver con el lenguaje y la publicidad del catálogo hasta ese punto. No tiene nada que ver con los catálogos de Segers. Yo pienso que por ahí el entorno de la polémica plástica es súper importante para abordar el protocolo. Ahora el tema del archivo me parece también muy fascinante. La catalogación, lo que sucede internamente cuando llegan objetos tan raros en cuanto a forma, que a veces también se separan de lo que conocemos como libro, como códex. Y claro, en ese sentido hemos visto varios archivos donde no saben, por ejemplo, cómo catalogar, dónde guardar, almacenar, no sé, libros de 2 metros. Claro. ¿Cuáles son los límites en torno a...? Y ahí es donde se generan también las definiciones en los propios archivos. Para nosotros, los libros de artistas o las publicaciones de artistas son ¿desde qué año? Como, sí. Bueno, y con este pasa en el fondo, porque en el archivo hay varios campos de descripción y uno de ellos es qué tipo de material es. Y nosotros tenemos una lista predeterminada que tuvimos que hacer, que también tiene que ver con el sistema de descripción que estamos utilizando para el archivo, que no lo elaboramos nosotros, está dado. Siempre acá hay una intención de universalizar estas cosas para algunos lenguajes. Entonces,
en esa categorización hay catálogos, invitaciones, libros. Yo no sé, sería interesante ahora fijarme si lo pusimos como libro o como catálogo. En todo caso, ninguno le hace justicia. No, catálogo, o sea, si está como catálogo y cambiarlo definitivamente, porque ya sabemos que eso sí que no es, pero claro, en el fondo también nos encontramos constantemente como no sé, como forzando un poquito ahí, como tratando de saber qué hacemos con estas cosas, con la obligación que tenemos de describirlo con este lenguaje que se nos está ofreciendo, que es el del archivo. Entonces, creo que es. Igual es una disputa como sin término en el fondo también, porque como una característica importante, no de todos, pero de varios libros de artistas o de artistas que hacen libros o publicaciones, este carácter como autorreflexivo, ¿no? Y la autorreflexividad te lleva a cuestionar las formas convencionales, el códex, el tamaño, la disposición, libros que tienen olor, libros que están llenos de moho, y esa cuestión es como meter una bomba dentro de un archivo o dentro de una taxonomía. Entonces, creo que es parte importante del diálogo que tienen los libros de artistas o publicaciones de artistas con las instituciones que albergan este tipo de objetos convencionalmente, la biblioteca, el archivo, tanto personal como pública o privada en este caso. Una pregunta sobre, y el caso hipotético de crear una nueva categoría, ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? Puesta a punto. Puesta a punto. Ah. Una categoría puesta a punto. Es que si te da ese permiso, va a tener, todas van a reclamar nuevas categorías, todos los objetos que tenemos van a pedir nuevas denominaciones. Y de que o sea, al final nosotros decidimos hacer un archivo que cumpliera con la descripción de la archivística, que eso tiene que ver al final con que se dispone más fácilmente a la investigación, o sea, como que... Y también, pero siempre reconociendo, o sea, si alguien llega y me dice, no, es que esto no hay, yo voy a decir, sí, lo entendemos, pero quisimos en el fondo acogernos a este sistema de descripción que es el del archivo, porque es la voluntad institucional del impuesto documento. Entonces, de que se puede, es una decisión no hacerlo para poder cumplir con las exigencias de la archivística y que desde ahí este material se ponga a disposición de investigadores, que es el objetivo de este lugar, ¿se entiende? Porque si no, o sea, claro, la archivística ahora puede sonar como algo demasiado como categórico y en el fondo como negativo para hacerle justicia a estas publicaciones, pero tiene su parte buena en el fondo, que o sea, existe para dar, no solamente para preservar materiales que nos llegan del pasado, sino también para ponerlos en común. Bueno, eso es por lo menos como el interés aquí, ¿verdad? O sea, este es un lugar que está abierto para que la gente venga a consultar, hay un catálogo online, entonces ahí, claro, hay que ser rigurosos, como con eso. Creo que estamos en la hora, más o menos. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por venir, bueno, sobre todo a Sebastián y a la José por tremendas presentaciones. Los dejamos invitadas a los próximos encuentros GPA, próximos anuncios.